Episodio 6. Preludio a la Fundación de León. Esta tertulia es presentada por Par Uno Central de Música, pasión y amor por la música. Interimagen de México, tu marca a la vista de todos. Ivo León, el lugar de la diversión. Invitada especial en este episodio, Eva Piñón. León es una ciudad que ha crecido de manera importante en economía, tecnología, turismo, cultura. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo es que creció de esa manera? Contábamos en otros programas que León es una ciudad resiliente. También hablábamos de reencontrar nuestra identidad a partir de entender nuestra historia, ¿no? Es entonces que es necesario remontarnos al origen, a entender cómo fue la conformación de la ciudad. Hoy tenemos una invitada muy especial, Eva Piñón, historiadora de profesión. Y entonces abro el diálogo. Mariano, Eva, bienvenida. Tendremos que empezar por hablar de la Guerra Chichimeca o la Guerra del Mixtón. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por dónde empezar esta recapitulación? Bueno, la Guerra del Mixtón es muy anterior y fue el preludio de la Guerra Chichimeca. Ya en alguna otra ocasión habíamos hablado de que la Guerra del Mixtón fue el acercamiento al occidente y fue la excursión que se hizo y que culminó con la visita del virrey don Antonio de Mendoza a la pacificación de los huamares, guachichiles, cocas, caitas que se habían fortalecido en el peñón del Mixtón. Esto generó la necesidad de establecer estancias y centros de población entre los dos reinos, la Nueva España y la Nueva Galicia, pero en la zona de la Nueva Galicia cuya frontera era el Valle de Pechititlán, donde hoy es Santa María donde luego fue Santa María de los Lagos y hoy es Lagos de Moreno, era colindante con la frontera chichimeca. También, desde luego, toda esta zona fue una zona chichimeca. Consecuentemente, cuando la Guerra del Mixtón terminó con la pacificación que tuvo lugar a partir de 1540, 41, 42, se fueron estableciendo las estancias mercedadas primero por don Antonio de Mendoza y luego por don Luis de Velasco y luego por el tercer virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces, en toda esta zona, particularmente los dos primeros. Y eso correspondió ya a la zona asolada por los chichimecas. No se puede realmente decir que esta fuera una zona chichimeca. Era una zona despoblada en donde los chichimecas actuaban como nómadas. Venían con frecuencia con la intención de asolar no solamente a las pueblas españolas, sino también a las pueblas sedentarias pobladas por grupos étnicos también prehispánicos. No era solamente contra los grupos españoles. Los chichimecas atacaban cuanta población sedentaria veían, y por eso las estancias que estaban en esta zona, particularmente las que habían pertenecido a Juan de Jasso, y luego también las que habían pertenecido a arrendatarios suyos y a otros estancieros a los cuales se le habían hecho mercedes en estas zonas, también sufrieron los embates chichimecas, y eso hizo que en 1563 se estableciera la villa de Santa María de los Lagos en la frontera de la Nueva Galicia, y como ya en alguna otra ocasión lo habíamos dicho, con posterioridad la villa que fue llamada de León y que entonces pertenecía a terrenos de la Alcaldía Mayor de Guanajuato, que hasta 1576 había sido colindante con la Alcaldía Mayor de Santa María de los Lagos. Y así fue como surgió el 20 de enero de 1576, aunque claro, ya diremos en qué circunstancias, la villa de San Diego de León, que no fue en sus orígenes de San Sebastián, sino de San Diego. Básicamente la Nueva Puebla tendría el nombre de León en homenaje a la tierra natal del virrey Enríquez de Almanza, pero su calidad de ciudad o villa estaría sujeta al número de moradores que se comprometiesen a habitarla por 10 años. Juan de Orozco, un sevillano radicado en la Ciudad de México, en cuya universidad había ascendido en 1572 al grado de doctor en leyes, fue el comisionado virreinal para elegir las tierras convenientes para la fundación.
El mandato virreinal se cumplimentó el 20 de enero. Nació entonces, poco a poco, aunque con bases firmes, que obviamente prometían tiempos mejores, la villa de León de la Nueva España. Se vincularon entonces a la Puebla naciente los nombres de quienes fueron obviamente sus fundadores, en virtud de haberse comprometido a habitarla. Es indudable que no conocemos los nombres de todos, pero 50 vecinos debieron ser por lo menos, de los cuales podemos particularizar algunos nombres y citar algunos pormenores. El primero, sin lugar a dudas, fue, por sobre todo importancia en esta cuestión tanto política y militar, el capitán Juan Alonso de Torres, junto con su esposa, Ana Ruiz Barón, y sus 4 hijos. También podemos citar a Pedro Gómez y su esposa Catalina Manrique, junto a sus 3 hijos, los gemelos Baltasar y Gaspar, así como la pequeña Lucía. Estuvo también, por ejemplo, el portugués Jorge Duarte, oriundo de Villafranca, que a la postre fue un minero en Santa Fe de Guanajuato. Él viene con su esposa Juana de León y sus 3 hijos. Importante también mencionar a don Antonio Rodríguez de Lugo, prominente estanciero que sería dueño de la estancia, en este caso La Cañada, cercana a los hoy pueblos del Rincón. Diego Frausto de Aponte, también portugués, arriba a la Puebla, con su hija natural Catalina Frausto. Y por último, podemos nombrar al bachiller presbítero Alonso de Espino, natural de Extremadura, de la villa de Almendralejo, que obviamente fue el primer cura párroco de esta villa de León, un importantísimo personaje en su historia virreinal, quien moriría años después asaeteado por chichimecas, muy cercano a la ribera del arroyo de la Loza. Pero también alcanzaron el mérito similar al de los fundadores, pues hasta un chichimeca, Marcos Francisco, que fue un indio bautizado, que ayudó a la excursión para la fundación de la villa, pero la norma pues establecía 50 familias españolas. Claro, desde el punto de vista genérico, en el término fundador, debe entenderse todo el que auxilió a la constitución de una nueva entidad de población. Y en ese sentido, pues también hubo mulatos, hubo mestizos y hubo chichimeca, cuyo hijo Marcos de la Cruz levantó una información para acreditar que su padre había guiado a la excursión y había ayudado al capitán Juan Alonso de Torres a recabar la firma de los que se comprometieron a poblar por 10 años seguidos la nueva fundación. Este era el compromiso, permanecer 10 años. Y después de estos 10 años, como luego podremos ver, la villa estuvo a punto de desaparecer. No ocurrió porque esa resistencia que ha tenido León a la catástrofe le ha permitido resurgir, pero es indudable que esta fue la primera tragedia que asoló a la villa, el vencimiento de el tiempo de compromiso de los primeros pobladores y la muerte de uno de sus fundadores, el padre Alonso Espino, que era ya para entonces el único sacerdote que quedaba en una villa en donde habitaban españoles que sabían perfectamente, porque así habían sido educados, que necesitaban de los santos sacramentos para morir y salvarse, y en donde no hubiera sacerdotes, pues era muy difícil poder encontrar misioneros de paso o quien les diera la absolución y les permitiera morir en gracia. Y esto fue lo que determinó que en 1586 estuviera a punto de desaparecer la nueva Puebla. Y esos son 10 años después de que recién pareciera que se funda, ¿no? Es decir, de 1576 a 1586. Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx.
Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.